4.8.3 La evolución perfectible de seres superiores hasta ascender a seres crísticos. La simbiosis sinérgica de las conciencias individuales y la de sus diversos componentes ha sido requerida en la evolución observada a nivel cosmológico, estelar, solar y planetario. Conforma una formación piramidal que, a través del tiempo, los seres van pasando de ser complejas estructuras multimoleculares y multicelulares, de crecientes formas de conciencia cuántica biopsicoespiritual, hasta llegar de lo irracional egoico al estado racional egoico de la especie humana, por ahora. A lo anterior debemos integrar también los siguientes conceptos. A. Sabemos que cada ser multicelular es el producto de un ciclo evolutivo individual de formación y mantenimiento, desde feto hasta adulto, a través de un incesante diálogo inteligente entre las mentes unitarias de cada célula y cada molécula contenida en su cuerpo, con la mente tetrafuncional del ser, es decir, que se realizan simultáneamente las funciones mentales a nivel cuántico en las moléculas, biológico en las células, psicológico en todo el ser y evolutivo en cada parte constitutiva y en todo el ser como conjunto integral. B. En cada ciclo se realiza una permanente renovación alimentaria. Se construyen nuevas células que contienen cada una sus respectivas mentes biológicas, las que están conformadas por el simbiotismo sinérgico de nuevas moléculas que contienen sus respectivas mentes cuánticas. C. La cadena evolutiva de conciencia espiritual por donde debemos estar escalando debe incluir un paso en que el ego racional humano será finalmente trascendido para ser controlado altruistamente con verdad, amor y bien, antes de romper para siempre. C.1. La necesidad de continuar el reciclaje encarnatorio o la cadena del samsara en la religión budista, o sea, C.2. Vencer bíblicamente a la segunda muerte, la postrera, y no tener que volver a reencarnar. La complejísima interacción probabilística de un diseño preencarnatorio requiere la inteligentísima capacidad de concebirla por parte de los arquitectos divinos. Estos, al hacerlo, se están ganando su propio ascenso evolutivo perfeccionante como seres incorpóreos físicamente no encarnables. Algunos seres no encarnables podrían excepcionalmente encarnar para cumplir gigantescas o trascendentales misiones, como posiblemente hicieron misiones cuya trascendentalidad sirvió de referente ético a las culturas que lideraron a una buena parte del mundo. En su momento histórico fueron, en orden cronológico, los siguientes mentores de la espiritualidad, cuyos seguidores, bajo esta perspectiva cosmogónica espiritual, los consideraron seres crísticos o de la última jerarquía antes de integrar su espíritu al receptor universal.
A. Krishna, el sabio mentor para crecer férreas virtudes de su discípulo Arjuna, que representa a cada humano en su lucha contra el mal. Era considerado como la tercera encarnación humana del dios védico Vishnu, hace 3000 años antes de Cristo, para consolidar la religión hinduista, que fue la cuna de los mitos de A. El paraíso terrenal de Adán y Eva, Adima y Evea en sánscrito. B. La Santísima Trinidad, el Trimurti en sánscrito, de la Inmaculada Concepción. Krishna fue nacido por Inmaculada Concepción de su madre Devaki. C. La Navidad. La Natividad era práctica instruida por Rama, segunda encarnación de Vishnu, para darle la bienvenida final del año, al nuevo año, representada por un niño en un pesebre rodeado de un asno, una vaca y árboles de pino adornados en la punta de cada rama por ramitas cruzadas untadas de aceite que se encendían y giraban haciendo una cruz gamada que originó la svástica nazi. B. Buda, el primer gran psicólogo público de la humanidad, quien enseñó, entre otras cosas, el desapego para erradicar la dependencia a los satisfactores de los deseos del ego, o el sufrir del ego por la presencia de insatisfactores, es decir, el desapego como forma de reducir el sufrimiento egoico producto de los deseos, bajo el enunciado de 4 verdades nobles. Sus sutras para destacar la rueda del samsara, el kamaloka y la ley del karma, aprehender, con H, las bondades de las artes marciales para la salud del cuerpo y la mente, y crear la ética, después convertida en religión. 8 normas morales, destacando el amor por la humanidad, la compasión, respetar hasta la forma de vida más simple, dar y recibir libremente, pero no tomar nunca lo que no ha sido dado, evitar las drogas y las bebidas embriagantes, respetar a la mujer y no cometer actos carnales ilícitos o no naturales, la caridad altruista y limpiar el camino a la iluminación, erradicando, transmutando por alquimia, que para inteligencia espiritual es trascendiendo el ego, 3 venenos: la pasión, la agresión y la ignorancia. Su obra, tergiversada y muy poco difundida en Occidente, data de hace 26 siglos, pero sirvió para normar el vasto y muy poblado continente asiático, renovando la meditación de aquietamiento, vipassana de la escuela Hinayana, y la meditación de seguimiento de la escuela Mahayana, originadas por variantes dispersas del antiguo yoga hinduista que data de más de 30 siglos de tradición. C. Jesús de Nazaret, que vino a enseñar asertivamente a amar incondicionalmente sin el querer del ego por interés o por temor, enfatizar la caridad, la fe monoteísta, el perdón y crear una religión que ha guiado los pasos de Occidente desde su incipiente espiritualidad. La Iglesia cristiana rescató para su ética a los 10 mandamientos, los complementó con las 5 virtudes y los 7 pecados capitales, todos conocidos por demás en nuestro medio occidental.
Al igual que los anteriores, otros personajes podrían pertenecer a la categoría de candidatos a seres crísticos o ungidos, como significa el original término en griego, entre los cuales los seguidores del judaísmo podrían incluir a Moisés, cuyos 10 mandamientos sirvieron para moralizar el judaísmo. También sirvieron de referentes básicos en el Antiguo Testamento cristiano, y a Mahoma, quien también rescató de antiguas versiones judías la base para la confección del Corán islámico. A ellos, así como a tantos muy notables hombres y mujeres que llegaron para cumplir trascendentes misiones de más reciente historia, cuya lista es mucho más larga y temo dejar de mencionar a todos. Les faltaría por ascender unos pocos niveles evolutivos antes que su nivel de perfección mental los califique para ser parte de la mente genitiva perfecta del Creador receptor universal, que es la meta evolutiva última de la causalidad creadora de todo espíritu. Los humanos recorreremos un largo proceso de una pirámide evolutiva hasta escalar las jerarquías anteriores que llegaremos a ser cuando nos convirtamos en divinidades no encarnables. A medida que se ascienda en la calidad de la conciencia espiritual, se reducirá el número de individualidades superiores en cada escala superior de jerarquía. Cada individuo, incluido el humano, al ascender, se convierte en parte componente de una entidad superior, conformando una mente espiritual de capacidades de conciencia mucho más compleja, hasta llegar a ascender como ser crístico al seno del receptor universal y ser parte de su perfección mental y energía de conciencia tódica. 4.8.4 Existen posibles imperfecciones en los diseños encarnatorios. Se observa en nuestra realidad histórica y presente complejos sucesos kármicos que afectan a ciertos casos individuales o a un grupo o a una colectividad de personas, como accidentes fatales, catástrofes naturales, masacres masivas, guerras, etc., que podrían afectar a justos o a inocentes que no merecían kármicamente el dolor dirigido a los injustos. Además de contener en todos los casos dolores aleccionantes, algunos podrían ser casos que reflejan en el diseño cuyas lecciones muchas veces no son advertidas ni comprendidas, pues el ego no ha sido trascendido por quienes lo reciben preencarnatorio de los justos o inocentes, fallas mínimas en su diseño preencarnatorio correspondiente, pero en ciertos casos de fatales consecuencias. Lo cual sería explicable porque a. La sincronicidad requerida para el karma de dolor requiere resolver en cada posible episodio o vivencia de un individuo un potencial sincrónico para el colectivo que compone su entorno. Sería un sistema matricial de ecuaciones simultáneas de tantas variables, posiblemente de millones de variables en cada segundo de un suceso, como son las diversas opciones que tienen los individuos humanos y o individualidades del sistema ecológico involucrados o que pueden ser afectados en cada momento de la vida. B.
la sincronía en el concierto del libre albedrío de algunos individuos involucrados en una cadena de episodios a partir de uno dado, donde participan los diseños preencarnatorios de muchísimas personas. Puede hacer fallar la justicia restitutiva del resultado kármico de otros individuos. C. Los arquitectos divinos que concibieron el diseño, pese a sus grandísimas capacidades ya perfeccionadas, no han alcanzado aún la perfección total en la capacidad de conciencia de su mente espiritual, dando así lugar a las fallas anotadas en punto B anterior, que a su vez depende del punto A. Quien sea objeto de alguna imperfección del sistema que les haya afectado injustamente, estas fallas bien pueden dar origen a la posibilidad de que exista alguna forma de compensación en la escogencia de las condiciones en que retornará como precursor y o con mayores o mejores oportunidades de posibilidades de rutas kármicas de amor en el siguiente ciclo encarnatorio. .9. No hay suficientes precursores espirituales para cada uno de los actuales seres vivos. Como se dijo antes, las más recientes teorías antropológicas para las razas de las primeras tribus descendientes del Homo erectus y Homo ergaster, diseminadas por migraciones desde el África hace 1.8 millones de años, tuvieron, antes de extinguirse, cruce genético con los modernos Homo sapiens, descendientes del Homo ergaster erectus y antecesor, que emigraron del África desde hace 200.000 años, y subsiguiente y posiblemente del hombre de Pekín, de Java, del neandertal, del cromañón, del americano del norte y del sur y de Oceanía, para dar lugar a la diversa genealogía genética de lo que conocemos como las distintas razas humanas de hoy. De acuerdo a las matemáticas del crecimiento y reproducción de la humanidad desde sus comienzos, tomemos a aquellos que se desarrollaron hace unos 200.000 años por perfeccionamiento del ego semi-racional de la última escala evolutiva del homínido, hasta convertirse en una pareja seminal de Homo sapiens en algún lugar del África, o donde los homínidos nacieron como descendientes de sus ancestros que emigraron hacia Asia y Europa. Y hagamos simplificadamente un ejercicio para una de las primeras tribus. El gráfico siguiente muestra simplificadamente cómo el crecimiento poblacional inicial de un núcleo unitario humano de Homo sapiens, a partir de una pareja, que se convierte en tatarabuelos de 4 posibles bisabuelos, de 8 posibles abuelos, de 16 posibles padres y de 32 posibles hijos. Lo anterior asume, simplificadamente, que durante unos 200.000 años atrás se mantuvo la misma tasa promedio neta de crecimiento poblacional después de muertes por accidentes y por enfermedad temprana, de 2 hijos por persona, bajo la premisa que un ser humano tenía una vida promedio de unos 30 años y que las mujeres empezaban a procrear a los 13 años.
En el momento que la población tuviera un promedio de 4 generaciones, estarían todos los padres aún vivos, la mitad de los abuelos aún vivían y la totalidad de tatarabuelos y bisabuelos habrían fallecido, al igual que la mitad de los abuelos, y que el proceso de reciclaje promedió, en términos de tiempo físico, menos de 6 meses. Se daría el resultado de que en esa tribu, representativa del promedio de la población de ese entonces, habría un total de 10 almas muertas y 42 almas vivas. Bajo el principio de conservación del progreso alcanzado y la continuación evolutiva de la vida del simple espiritual, 10 de los 42 vivos tendrían por la vía del reciclaje encarnatorio un precursor espiritual con un diseño preencarnatorio kármico diseñado por los arquitectos divinos, como lo hemos descrito en el punto 4.8 anterior. Y la proporción resultante sería de 19.2% de la población viva con precursor y 80.8% de ella sin precursor. El gráfico muestra 20% y 80% respectivamente. Si la introducción de otros factores como muerte por morbilidad, por enfermedades, plagas, guerras, accidentes, pandemias, así como factores compensatorios como olas de mayor fertilidad, no tomados en cuenta en este simple ejercicio, que tan solo pretende dar una idea a grosso modo, pero suficientemente válida, más a nivel cualitativo que a nivel de precisión cuantitativa, al fin y al cabo, tuviera un impacto matemático relativamente moderado en la regresión estadística a través de la historia de la humanidad. El anterior ejercicio nos indicaría un importantísimo hallazgo que hace inteligencia espiritual. Solo una minoría de todos los actuales seres humanos vivos tendrían un espíritu precursor encarnado en ellos. Si la anterior tendencia se mantuviera hasta el presente, veamos qué pasaría con el aumento de la expectativa de vida a términos del promedio actual. Si ésta fuera de 81 años y la procreación empezara a una edad promedio de 21 años y terminaran de procrear en promedio a los 52 años. Podríamos imaginarnos que es muy posible que en algún momento los hijos tengan un promedio de 30 años de vida, en una familia promedio de 5 generaciones, como en el primer caso de la tribu ancestral, que todos los hijos estén vivos, todos los padres estén vivos y todos los abuelos también estén vivos, que aproximadamente la mitad de los bisabuelos estén vivos y la otra mitad estén muertos. El mayor tendría 53 más 22 más 22, 97 años, o sea, habría muerto hace 16 años, 97 menos 81. Y el más joven tendría 22 más 22 más 22, 66 años. Le faltaría 15 años, 81 menos 66, para morir. Y por último, todos los tatarabuelos habrían muerto. Es decir, que habría un total de 58 vivos,
32 más 16 más 8 más 2 y de 4 muertos. Es decir, que para un grupo familiar de 5 generaciones de 2 hijos por progenitor, la proporción de vivos con precursor sería del 6.9% y el 93.1% no tendría precursor. Si las mujeres no empezaran a la edad promedio de 21 años, como posiblemente lo sea en el primer mundo, sino a los 14 años, como pudiera ser la tendencia extrema en el tercer mundo, el 6.9% disminuiría. Por otro lado, tomando en cuenta el factor muertes prematuras antes de llegar a la tercera edad por accidentes, crímenes y enfermedades, el 6.9% aumentaría, pero muy probablemente no alcanzaría a llegar al 19.2% del primer cálculo anterior. Complementariamente, ver mis comentarios en la cita de análisis crítico 4.3.f.23 más adelante. (4.9.1) La totalidad de precursores espirituales humanos alcanzaría a cubrir menos del 25% de la población. Para obtener un rango aceptable en los porcentajes estimados, si elimináramos el efecto aproximado de la mayor longevidad del párrafo anterior, que redujo el porcentaje de vivos con precursor del 19.2% a casi 20%, a solo 6.9% o casi 7%. Podemos continuar el cálculo original de la primera tribu hecho para una población de 5 generaciones de 62 personas, hasta escalarla a razón de un promedio de 2 hijos por persona, hasta una población mundial de 6.979 millones, prácticamente muy cercana a la población a finales del 2011 de 7.000 millones, que cualitativamente continuaría siendo válida aún después de la pandemia del 2020, como se muestra en la tabla siguiente. Los porcentajes de la población con precursor, como lo muestra la tabla, oscilaría entre un mínimo de 15.4% hasta un máximo de 23.1%, comparado al 6.9% cuando se toma en cuenta el efecto aproximado de la tendencia a una mayor longevidad por las mejores condiciones de vida, alimentación, salubridad y medicina social e ingeniería genética de células madres, contrarrestada por las consecuencias de un mayor número de catástrofes por volcanismos, terremotos, tsunamis, ciclones y huracanes promovidos por el calentamiento global. Ya vimos que el efecto de esta tendencia a la longevidad podría ser contrarrestado por la alta fecundidad de las mujeres y la mayor libertad sexual de las adolescentes de hoy, que, por la dinámica de los factores culturales y económicos, tiende a disminuir, aunque es alta en África, Asia y América Latina. Pero lo cierto es que no hay ninguna duda que, durante la historia de la humanidad, ha habido un gran porcentaje mayoritario de la población que no ha alcanzado a tener precursor espiritual. Por esta razón, cobra importancia la propuesta del
fundamento general del inconsciente prepersonal de inteligencia espiritual, que contienen los 4 genomas holísticos, donde el reciclaje encarnatorio se habría venido haciendo más por la vía del genoma evolutivo sin precursor que por la vía del reciclaje encarnatorio con precursor. Esta situación justifica el hecho de que este fenómeno de preservación del proceso perfeccionante de las especies no lleve el nombre de reencarnación o transmigración de las almas o cualquier otro de los términos indicados en el punto 3.2 del presente bloque teórico, sino, como lo ha decidido inteligencia espiritual, se llame mejor el reciclaje encarnatorio de la capacidad perfeccionante de conciencia de la mente espiritual.